Hola, bienvenidos al tema 5 de Location Intelligence del curso Big Data de Imagina Formación. En esta video tutoría vamos a tener una introducción a lo que es el Location Intelligence, o también llamado LI. Vamos a hablar un poco primero de qué es, vamos a ver cómo funciona. También vamos a ver sobre todo qué beneficios nos presenta a nosotros como interesados en el tema, ¿verdad? Y cómo puede esto beneficiarnos como empresa. También vamos a ver algunos ejemplos de uso que seguro que serán de vuestro interés y vamos a comentar qué plataformas existen actualmente de Location Intelligence para ver los diferentes tipos que existen y comentaremos una de ellas llamada Carto Builder como plataforma GIS, que es una de las más conocidas y más interesantes. Bien, pues vamos a empezar hablando un poco sobre qué es el Location Intelligence. El Location Intelligence, o LI, es un proceso que consiste en obtener y analizar datos geoespaciales, es decir, posiciones dentro de un mapa. De los distintos tipos de fuentes que disponemos de datos, vamos a ir obteniendo esos datos con el objetivo de encontrar una respuesta a problemas que de alguna manera, ya sean empresariales o no, busquen descubrir nuevas oportunidades de negocio. Bien, la idea sobre todo es aprovechar básicamente datos geoespaciales con vistas a generar nuevas oportunidades de negocio. Ese sería el resumen. Este campo de estudio, ¿de acuerdo?, el Location Intelligence, surge de la unión de lo que es la inteligencia empresarial o Business Intelligence, de la cual ya hablamos, la inteligencia artificial, la AI, ¿de acuerdo?, o la IA, y los sistemas de información geográfica, que son los GIS. Bien, básicamente, debido al interés que han generado cada uno de estos puntos y a su unión, actualmente el Location Intelligence está cada vez más en auge y en expansión. Así que es algo a lo que nos tenemos que atender y tenemos que intentar estar muy al día. Mientras que la tecnología, digamos, Wi-Fi o Bluetooth o GPS son, digamos, son capaces de generar información de manera automática, los sistemas cloud y las estructuras de Big Data se encargan de almacenarla y procesarla. Básicamente es coger los datos de GPS, Wi-Fi, receptores Bluetooth, antenas telefónicas de dispositivos, ya sean físicos, ya sean móviles, y todos estos están alojados por todo el mundo. Y por lo tanto, esa información lo vamos a ir capturando de forma automática y nuestros sistemas de clouding e infraestructuras de Big Data se encargarán de almacenarla, es decir, guardarla y procesarla, ¿vale? Con la ingente cantidad de datos que a día de hoy obtenemos, las empresas pueden utilizar tecnologías interactivas, ¿de acuerdo?, como algunas de las plataformas LI, de las que mencionaremos después, para generar mapas interactuables que además también generen gráficos y todo ello en tiempo real. Esto es muy interesante porque nos va a permitir filtrar, organizar los datos que sean más relevantes y aislarlos de forma que el negocio pueda, o el ámbito de uso que se le vaya a dar, pueda acceder, digamos, a datos, por ejemplo, sociogeográficos, conocer niveles de renta disponibles por áreas geográficas concretas. Se puede también detectar patrones y tendencias a partir de los comportamientos de las sociedades. También podemos ver cómo aumenta el rendimiento de la empresa a partir de estos datos. Y luego, por último, también podemos llegar a lograr tener un mayor control y una buena forma de tomar decisiones de mayor calidad, es decir, lograr una mejor toma de decisiones dentro de la empresa. ¿Gracias a qué? Gracias a esos datos geográficos y esas tendencias que nos van a permitir, bueno, pues enfocarnos en las áreas que más nos interesan. Para atender la importancia, sobre todo para entender la importancia del Location Intelligence, vamos a poner en contexto bueno, unos datos históricos, ¿vale? En 1854, en la ciudad de Londres, apareció un brote de cólera, que era una enfermedad muy grave, y concretamente fue el brote más importante de toda la historia de Inglaterra.
Y uno de los médicos más cercanos, ¿de acuerdo?, se dedicó a ir recabando datos de hospital en hospital, contrastando la información con mapas físicos sobre el barrio donde tuvo lugar la epidemia. Ahí tenéis una imagen del barrio y cómo cada uno de esos puntos representa un brote de la epidemia. Bien, a partir de este mapa y a partir de estos datos geográficamente colocados dentro del mismo, se descubrió que el foco de las enfermedades eran una serie de pozos, unos pozos de agua que estaban contaminados a lo largo de las diferentes calles de la ciudad. Y con lo que, además de evitar la expansión de la enfermedad, se convirtió en el precursor, de alguna manera, de la epidemiología, que es como lo conocemos ahora mismo, y fue el primer caso de Location Intelligence manual, ¿de acuerdo?, de la época o de la historia moderna. Esto hace que este caso sea paradigmático para entender la importancia de tener los datos geográficamente colocados. Y esto, además, a día de hoy, con las herramientas que tenemos, lo podemos hacer relativamente fácil. Mientras que en su momento, en aquel Londres de la epidemia, tuvieron que hacerlo manualmente, ahora podemos automatizarlo y podemos sacar patrones, ya no solo de epidemias, sino también de comportamiento de usuarios. En definitiva, el Location Intelligence, ¿de acuerdo?, consiste en analizar datos sobre ubicación y visualizarlos en mapas o gráficas con el objetivo únicamente de mejorar el estado de una organización, el estado de una empresa, reubicar contenidos, tiendas, etcétera, para así saber, por ejemplo, dónde hay que operar. Por poner un ejemplo más, muchas empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, utilizan el Location Intelligence para posicionar su cartelería, de manera que, sabiendo en qué áreas existe, por ejemplo, fibra óptica o no, colocarán publicidad o vallas publicitarias en esas áreas y realizarán promociones exclusivas para determinadas áreas geográficas a las cuales les interese. Bien, sobre todo, al fin y al cabo, gracias al LI, lo que se puede es maximizar la eficiencia del trabajo, ¿vale?, conociendo las horas de máxima clientela, por ejemplo, según la ubicación geográfica de los diferentes establecimientos. Podemos obtener predicciones más o menos ajustadas sobre la venta de una empresa en determinadas áreas. Podemos, además, impulsar un plan de expansión sostenible mediante la compra o puesta en marcha de locales físicos a partir de los datos geográficos adecuados para ello, es decir, ubicar en qué áreas sería interesante acceder como empresa, y luego también conocer el recorrido que realizan los clientes dentro, por ejemplo, de un centro comercial, para saber, por ejemplo, si entran primero a una tienda o si entran primero a otra tienda, pudiendo así asegurarnos de entender cuál es el comportamiento de los clientes dentro de un área pública o privada, como podría ser un centro comercial. Recordemos también que en Big Data no importa cuánta información se disponga, sino qué y cómo hacemos uso de ella. Es decir, no importa cuántos datos tengamos, sino el buen uso que le demos. Esto, obviamente, dependiendo del área de negocio, el Location Intelligence puede utilizarse para casos más concretos o más interesantes que los mencionados anteriormente. Así que, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de uso real a día de hoy, que también son muy interesantes. Por ejemplo, el movimiento global. Gracias a Location Intelligence nosotros podemos saber los movimientos de migrantes o migraciones a lo largo de los diferentes países del mundo. Se pueden elaborar mapas interactivos como el que se muestra en la imagen, con los que las personas de todo el mundo podrían estar traqueadas o seguidas para saber cuándo o desde dónde, hasta dónde y en qué momento del año han hecho una migración. Bien, por ejemplo, en la imagen que aparece aquí detrás tenéis la migración desde el año 2010 al año 2015 y poder visualizarlo de forma gráfica. Aunque en este caso el mapa, pues bueno, no nos da muchísimas opciones de configuración y filtrado de datos, como sí que nos pueden dar algunas otras herramientas, sí que es verdad que a partir de una visualización muy concreta podemos entender todos los datos acerca de la inmigración en el mundo, y así podemos saber también, por ejemplo, qué países emiten más personas y cuáles reciben más personas.
Cada puntito amarillo del mapa muestra más o menos cerca de unas 1000 personas de movimiento, y los círculos que se representan en cada uno de los países muestran cuál es el recuento neto de inmigrantes o de emigrantes. En rojo se representa el flujo de salida de personas y en azul se representa el flujo de entrada. Como se puede apreciar, tenemos muchos países con un flujo positivo y otros con flujo negativo, pudiendo ver cómo España, por ejemplo, se encuentra con un punto rojo, que quiere decir que sale, o en esa época, 2010, 2015, seguramente época de la crisis, salió más gente de la que entró. Luego también tenemos posibilidad de trabajar estos datos en el mundo del medio ambiente. Por ejemplo, dentro del sector medioambiental hay multitud de datos que se pueden analizar, como es el caso, por ejemplo, del estado de las erupciones volcánicas, terremotos, emisiones de dióxido de azufre u otros, digamos, fenómenos naturales que podrían ser de interés y que se producen a lo largo de todo el planeta. Y bueno, pues se ha producido, por ejemplo, en el mapa podéis ver que desde 1960 al 2017 se han producido una serie de terremotos, emisiones y erupciones a lo largo de todo el mundo que podemos detectar y analizar de forma visual. Todo esto son macrodatos, tenemos muchísimos datos, pero están sintetizados en un único mapa interactivo. Aquí sí que se están dando opciones de configuración, es decir, en el mapa nosotros podemos pinchar y mostrar, por ejemplo, cantidad o datos acerca de cada una de las erupciones, datos acerca de la cantidad de emisiones, las fechas, los picos, etcétera, y de alguna manera lo que estamos haciendo es permitir una interacción con el usuario y los datos, que eso es a lo que debemos intentar enfocar en Location Intelligence, es decir, no solo representación, sino también interacción y generación de informes o dashboards de interés. Como se decía, utilizando manualmente en el mapa, de acuerdo, que os pasaremos la fuente para si queréis entrar, podéis mover con la barra de desplazamiento inferior o dejando simplemente que avance automáticamente, podéis ver el progreso continuo de erupciones volcánicas, terremotos y emisiones de dióxido de azufre que hay en el mundo a lo largo de los diferentes años. Además, luego, gracias a un pequeño tooltip, es decir, una pequeña caja que aparece encima de aquellos puntos donde pinchemos, veremos la información un poco más detallada sobre el lugar y las características del evento. También tenemos, y de una forma muy interesante, información acerca del transporte. Es de uso común que el Location Intelligence se centre en el contexto del transporte y la logística, pues al final tanto sectores públicos como privados requieren de saber el tiempo en posiciones, el tiempo, el punto concreto en el mapa, es decir, la posición en tiempo real de nuestros vehículos de transporte de una compañía. Esta información logística puede, digamos, servirnos para planificar nuevos envíos de mercancía, conocer la llegada exacta del paquete al destino, evitar incidencias sobre desconocimiento de la ubicación de los paquetes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño mapa en el cual podemos ver el envío o el tránsito de paquetería a nivel mundial, siendo cada uno de esos puntitos un paquete que constantemente está en movimiento. Podemos ver claramente cómo el flujo viene desde Asia hacia Europa y al mismo tiempo hacemos ese flujo contrario hacia América. En el caso que se está viendo, por lo tanto, se tienen datos sobre al final la disposición, son flotas de mercancías a nivel marítimo, es decir, no aéreo. Y se diferencian cada uno de esos puntitos como barcos, es decir, o paquetes que se están enviando desde un punto a otro a través de las diferentes rutas oceánicas que permiten la llegada más eficiente al destino. También podemos llegar y hablar sobre sanidad, que es otro punto muy interesante y que a día de hoy está tan en boga de todos. Aunque los usos más comunes de Location Intelligence normalmente es empresa privada, sí que es verdad que gobiernos, organizaciones públicas pueden hacer uso y beneficiarse también de Location Intelligence para apoyar, por ejemplo, la toma de decisiones gubernamentales o decisiones públicas sobre la gestión de áreas y al fin y al cabo de la sociedad. Uno de los ejemplos más claros, de acuerdo, a día de hoy sería el concepto y el problema que existe con la COVID-19
Y bueno, pues este virus que ha afectado a nivel mundial, podemos, por ejemplo, llegar y tener un Location Intelligence que nos hable sobre la cantidad, como podéis ver en la imagen, de contagios nuevos que existen a día de hoy, el número de fallecidos, las áreas geográficas con más incidencia y luego información, por ejemplo, de total contagiados, etcétera, etcétera. Este dashboard, por ejemplo, podría estar hecho con las herramientas de Power BI, por ejemplo, o Tableau, que comentamos en el tema anterior. También tenemos la posibilidad de utilizar el Location Intelligence en el mundo o en el ámbito del marketing. Es decir, la rama de marketing dentro del Location Intelligence es también bastante fuerte y a concretamente dentro de la rama de marketing se llama geomarketing. Y está enfocada netamente en integrar datos sobre inteligencia geográfica a los aspectos de marketing. Como podéis ver en el mapa, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes puntos de colores rojos y verdes, que es la representación de los datos sobre la competencia, ¿de acuerdo? Tanto en Barcelona como podría ser cualquier otra ciudad. Es decir, ahí lo que tenemos es una información de ubicaciones de competencia. Podríamos a través de eso, a través de geomarketing, posicionarnos y tomar decisiones dependiendo de cuántas tiendas o cuántas empresas que nos hacen la competencia se encuentran cerca de donde solemos trabajar. Dentro de la rama de geomarketing lo que podemos encontrar son especializaciones, como puede ser el indoor mapping, que básicamente consiste en el seguimiento de la ubicación de un cliente dentro de un local cerrado, es decir, entra por la puerta, recorre los pasillos, recoge un par de cosas y vuelve a salir. A eso se le llama indoor mapping, es decir, mapeo dentro del establecimiento. Y esto proporciona una información vital para el departamento de marketing, puesto que sirve para saber cuáles son dentro del área los lugares más visitados por los clientes y poner, por lo tanto, ahí a lo mejor los productos que nos interesen más vender, y luego aparte también saber qué compran y qué dejan de comprar, es decir, qué áreas o qué estantes no visita la gente por la razón que sea, y así tomar decisiones. En cuanto a las plataformas de Location Intelligence, hemos visto qué es Location Intelligence y las ventajas que existen y los tipos de áreas donde podemos aplicar Location Intelligence, pero ahora hay que hablar de qué plataformas disponemos. ¿Qué es una plataforma LI o plataforma de Location Intelligence? Pues son herramientas esenciales para apoyar la toma de decisiones por parte de la empresa de forma estratégica y relacionadas todas a partir o con la ubicación, empleando digamos, una interfaz de usuario intuitiva y fácil de emplear. Hay que remarcar que cuando se habla de ubicación no solo se está haciendo referencia a ubicaciones físicas en establecimientos, sino que hay muchos otros factores que influyen en el éxito de un negocio, como podría ser, por ejemplo, conocer la distribución y localización de la competencia, como veíamos en el mapa anterior, que puede suponer ser un factor crítico a considerar cuando se decide abrir una nueva tienda. No nos vamos a abrir una nueva tienda si alrededor tenemos muchas otras de la competencia, o a lo mejor sí, puesto que se busca ese tipo de digamos de contraste con la tienda rival, entre comillas, ¿no? Hasta ahora ya hemos conocido varias plataformas o herramientas, ¿de acuerdo? Como las que hemos visto, es decir, Power BI, tenemos Tableau, que podemos utilizarlo, aunque en un primer momento no están destinadas únicamente al ámbito de Location Intelligence, ¿vale? Power BI y Tableau tienen diferentes tipos de visualizaciones y entre ellas están los mapas para LI, pero no son específicamente orientadas solo para LI. Se pueden adaptar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ofrecen esas funcionalidades, pero no es, digamos, su fuerte, digamos, exclusividad. Es decir, no es recomendable en determinados casos cuando el objetivo es tan específico, es decir, si solo queremos mapas, lo mejor que se puede hacer es plataformas exclusivas para LI, ¿vale? Entonces, bueno, existen diferentes herramientas de visualización de datos, como digo, y estas herramientas se enfocan principalmente en visualizar los datos de alguna manera interactiva. Y bueno, estos elementos geográficos tienen o disponen de esos mapas donde colocar los puntos y que nos va a permitir sobre todo interaccionar con ellos. Es clicar por ejemplo, en un área concreta, por ejemplo, de Madrid, y poder sacar información de cuántos clientes tenemos en ese área. O, por ejemplo, clicar en una comunidad y saber cuántas tiendas tenemos en esa comunidad, y además incluso poder acceder al detalle de cada una de esas tiendas, ver las ventas, por ejemplo, etcétera. Estas, obviamente, las más
populares, como digo, son Power BI y Tableau, que son las que nosotros principalmente recomendamos, pero como digo, hay que escoger correctamente las visualizaciones. Tienen algunas concretas para mapas ya integradas y otras habrá que traerlas a la plataforma, ya sea descargándolas desde la propia plataforma a través de la propia tienda de visualizaciones que dispone. También tenemos una serie de herramientas puras de análisis. Esto también es muy importante, puesto que unos son para representaciones, que sería, digamos, Power BI y Tableau, es decir, representar la visualización, mostrar un gráfico o un mapa, pero luego hay determinadas herramientas y lenguajes concretos de programación. Los lenguajes principales para lo que son el tratamiento de datos que se suele utilizar son R y Python. Como ya adelanté en el vídeo anterior, en Power BI podemos hacer uso de scripts escritos en R y Python que faciliten ese mismo tratamiento de los datos, a pesar de que Power BI ya integra Power Query y DAX, que son dos de las herramientas más útiles e interesantes a la hora de transformar los datos y sacar, por ejemplo, nuevas columnas, hacer operaciones sobre las columnas y sacar datos de donde antes no había, y hace que todo sea un poquito más sencillo. Por otro lado, también R y Python permiten visualizar visualizaciones de los datos, pero para ello se requieren librerías y por lo tanto también un conocimiento mayor de programación, como es lógico. Además, no son tan elementales con respecto a las herramientas de visualización, digamos que son mucho más código al fin y al cabo, ¿vale? Y la representación, además, si la queremos hacer tan intuitiva y tan fácil, es mucho mejor ya tirar de las de Power BI o de Tableau. En cuanto a las herramientas de Location Intelligence de forma exclusiva o GIS, tenemos una serie de entornos que sirven para recopilar, gestionar y analizar los datos. A estos GIS, como se les llama, son a los que me refería cuando hablo de herramientas específicas de Location Intelligence. Nos permiten integrar muchos tipos de datos, nos permite analizar la ubicación espacial y organizar capas de información de visualizaciones usando mapas y también escenas en 3 dimensiones. De este modo, al final, los GIS revelan conocimientos mucho más profundos de los datos originales, como patrones, relaciones o situaciones con los que pues podemos ayudar a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes, al fin y al cabo. Una de las herramientas más interesantes y que os recomiendo que le echéis un ojo es Kepler.gl o Kepler. Se trata de un GIS de código abierto, es decir, open source, que fue desarrollado por el equipo de Uber, la plataforma de vehículos de conductores de vehículos, en el que se puede importar una serie de datos en diferentes formatos, es decir, Excel, JSON, XML, etcétera, y visualizarlos en un mapa mundial, pudiendo ver cómo a partir de una serie de datos que tenemos estáticos vemos las relaciones que se han generado. A esto se le llama Kepler. ¿De acuerdo? Aquí se os muestra, por ejemplo, una demo con la frecuencia de vuelos que existen a día de hoy en Europa, pudiendo ver cómo casi todos los vuelos van más o menos a Inglaterra, o a Reino Unido concretamente, pero también muchos dentro de los propios países europeos. Otra de las herramientas y empresas punteras en el sector de Location Intelligence es Carto. ¿Vale? En concreto, vamos a hablar de una que se llama Carto Builder, digamos, al final constructor de cartografía, no quiere decir otra cosa. Pues es una herramienta concretamente de Location Intelligence. Se trata de una herramienta gratuita, aunque también tiene un sistema de plan de pago con más y mejor funcionalidad. Hay algunos aspectos que te va a exigir pagar, ¿de acuerdo? De las herramientas que hemos comentado, Power BI es gratuita, Tableau en cambio no. ¿De acuerdo? Hay una suscripción de 70 euros, si no recuerdo mal. Esta herramienta, Kepler también es gratuita, y la herramienta, en este caso de Carto Builder, también es gratuita, pero con ese sistema de pago. Con este sistema de pagos, esta herramienta de Location Intelligence, lo que se pueden hacer es mapear los datos
y permite crear mapas interactivos a través de Carto con también Kepler GL, es decir, combina ambos mundos y podremos tener, por ejemplo, capas sobre un mapa mundi, es decir, un mapa mundial como base, y sobre ella empezar a pintar los datos que estamos importando. Podemos importar ficheros CSV, podemos importar XLS, podemos importar zips, podemos importar KMLs, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos también es poder conectarnos con fuentes online de datos externos, como podría ser una base de datos o, digamos, también otros recursos que podamos tener en línea, y de esta manera poder tener un registro actualizado en tiempo real. Según se modifican los datos originales, se modificará nuestro mapa. También podemos utilizar datasets, de acuerdo, que tenemos una librería pública de Carto donde tenemos un montón de datasets que se actualizan diariamente, con datos, como se pueden ver en la imagen, por ejemplo, sobre el censo en Estados Unidos, por ejemplo, eventos de tormentas en 2014, datos sobre la ciudad de Chicago, información sobre los estados en 1860, etcétera, etcétera. En el caso más o menos que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Que vais a ver, se importan dos datasets que son públicos de la librería, concretamente el de provincias de España y calles de Valencia, por ejemplo, ¿vale? Como se ve en el vídeo. Ahora, una vez se incluyen los elementos a nuestro Carto Builder, ¿de acuerdo? Automáticamente se puede crear un mapa con el que se usarán estos datasets como capas, es decir, básicamente casi como si estuviésemos en Photoshop, en el cual los datos son capas que se pueden mostrar y editar a nuestro gusto. Podéis ver una imagen, por ejemplo, de aquí el mapa, la vista del mapa con las provincias, la capa de provincias activa, y luego a continuación, como podéis ver, otro que tiene el mapa de las calles de Valencia activa. Estos datos vienen a partir, obviamente, como os he dicho, de la librería gratuita, pero podríamos incluir nuestros propios datos. Los datos, como podéis ver en la imagen, son representados en formato de tabla, ¿vale? Y ahí podéis ver esa vista de los datos sobre el dataset de las calles de la ciudad valenciana. Bien, además, Carto Builder nos va a permitir incluir una serie de widgets o herramientas en los mapas, con los que se está incluyendo, por ejemplo, visualizaciones, con las que vamos a representar de una forma mucho más práctica toda la información, ya que a veces cuando la tenemos toda muy sobrecargada, a veces queremos llegar a sacar conclusiones. Conforme vayamos navegando dentro del mapa, la información se va a ir actualizando en un área concreta que se está mostrando en tiempo real. Es decir, si seleccionamos un elemento, ¿vale? Vamos a poder ver, como vais a ver en la imagen, un mapa con una serie de widgets a ambos datos de datasets, tanto provincias como ciudades, y tenemos información en formato de gráficas, digamos, detalles. Cuando pinchamos a los elementos podemos ver el nombre de la calle, por ejemplo, calles que podemos tener colindantes, etcétera, etcétera. Al final, con todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con Carto Builder es construir nuestros mapas desde cero a partir de nuestros datos. Esto es una forma súper eficiente de trabajar, muy fácil. Es un poquito más compleja, digamos, que tirar directamente de Power BI o Tableau, pero sí que es verdad que son herramientas específicas para cartografiar de alguna manera y geoposicionar aquellas cosas que nos interesan en un mapa para tomar decisiones, ya sea competencia, ya sea posición de nuestros clientes, ya sea tiendas físicas que tenemos distribuidas, número de tiendas que tengamos a lo largo de nuestras comunidades, etcétera. Es decir, es una herramienta muy potente, ¿de acuerdo?, en el ámbito de Location Intelligence, y que os recomiendo que le echéis un vistazo. Esto ha sido el tema 5, Location Intelligence, del curso Big Data de Imagina Formación. Nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.